Continuamos con la primera epístola de Pedro, hermanos. Hoy vamos a ver los versículos del 13 al 16. El tema, hermanos, de esta mañana se llama llamados a vivir en santidad. Por favor, busquen la lectura en su Biblia. ¿Ya lo encontraron? Conforme lo vayan encontrando, pónganse de pie. Ya los voy a dejar que se sienten y descansen. Pónganse de pie. Por reverencia a la palabra de Dios, vamos a leer la palabra de Dios. Yo le voy a pedir que los hombres me ayuden a leer el versículo 13, las mujeres el 14, los hombres el 15 y las mujeres el 16. ¿Qué les parece? ¿Vale? Vamos a comenzar los varones a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad. Completo la práctica que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Jesucristo está santo porque yo soy santo. Amén, hermanos. Tomen asiento. Ya vieron por qué tenemos el tema llamados a vivir en santidad. Por la lectura, hermanos, se presta a extraer este tema de la misma lectura del mismo texto bíblico, ¿sí? ¿Alguien recuerda en qué año se escribe la primera epístola de Pedro? No, esta pregunta se las hice la semana pasada y respondimos en qué año se escribió la primera epístola de Pedro. ¿En qué año se escribe la primera epístola de Pedro? Exactamente, en el año 64 después de Cristo se escribe la primera epístola de Pedro. ¿Se acuerdan cuál es el motivo por el cual se escribe esta epístola? ¿Qué está ocurriendo? Persecución, ¿no? Ok, hay persecución. ¿Recuerdan cuál es el motivo de la persecución? Un incendio en la ciudad de Roma. Dijimos, ¿quién comenzó el incendio? Nerón, exactamente, el emperador Nerón en el año 64. Miren, lo que Nerón quiere hacer es cambiar por completo la estructura de su reino. Sí, es cambiar el palacio, es cambiar todo lo que se encuentra alrededor del palacio. Y ese proyecto que él tiene, hermanos, necesita tener un comienzo. Y entonces muchos historiadores dicen que Nerón comenzó ¿qué? El incendio en la ciudad de Roma. ¿Y a quién les acusó? ¿A quién? A los creyentes. Pero miren, hermanos, también hay muchísimos teólogos, hermanos, que coinciden con que detrás de todo esto estaba la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sí recuerda usted qué es lo que dice, hermanos, Hechos 1.8? Hechos 1.8, ¿sí recuerda qué es lo que dice? Y si no, abra su Biblia, chéquelo, hermanos. Ayúdeme, hermano Rodrigo, a leer qué dice Hechos 1.8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ok, fíjense bien, hermanos, cuáles son las palabras del Señor Jesús. Y ustedes me van a ser testigos, o sea, van a ser mis enviados. Y ustedes van a compartir mi evangelio. ¿En dónde van a compartir mi evangelio? ¿Dónde? Dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿vale? Entonces, hermanos, ¿eso de qué habla? Eso habla de que tú tienes que comenzar a compartir el evangelio dentro de tu hogar, con tu familia, ¿vale? Después de que lo haces con tu familia, ¿en dónde? Después, pues con tus vecinos. Y después de que lo haces con tus vecinos, te vas alejando, ¿para qué? Para compartir esta palabra de Dios, para compartir este evangelio. Y termina el Señor Jesús diciendo, y me van a ser testigos, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Entonces la mayoría, hermanos, de los que estudian la Biblia coinciden en que la iglesia del Señor Jesús se encontraba muy cómoda. Se encontraba muy cómoda escuchando a los apóstoles, a los siervos de Dios, que, hermanos, se dedicaban a la oración, que se dedicaban a preparar los sermones, hermanos, que se dedicaban
dedicaban a predicar. La iglesia, hermanos, se encontraba dentro de las 4 paredes que la componían de una manera que muy cómoda, hermanos. Estaban cómodos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor, hermanos? Para que se cumpliera lo que está allí en Hechos 1:8. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Hermanos, desató una persecución sobre su propia sobre su propia iglesia. Mira, hermano, nosotros hemos sido llamados a lo mismo. Hemos sido llamados a compartir el Evangelio. Y yo le preguntaba la semana pasada y se lo vuelvo a preguntar hoy, ¿será necesario que el Señor desate una persecución dentro de su iglesia para que nosotros podamos compartir el Evangelio? De veras, hermanos, miren, hay naciones, hermanos, hay ciudades donde no puedes compartir el Evangelio. Hay países donde compartir el Evangelio te cuesta la vida. ¿Qué era lo que ocurría en este caso, hermanos? En este caso, compartir tu fe, compartir el Evangelio, ¿qué le costaba a los hermanos? Les costaba la vida, hermanos. O sea, era, hermanos, arriesgarse a perder la vida por estar compartiendo el ¿qué? El Evangelio. Había una orden directa de parte del emperador de la ciudad de Roma para que todo aquel que predicase este nombre, para que todo aquel que compartiera el Evangelio fuera ¿qué? Fuera muerto, fuera muerto. Entonces, hermanos, realmente el propósito que encuentran muchos siervos de Dios es que la iglesia se encontraba en una situación muy cómoda y el Señor tuvo que desatar esta persecución para que la iglesia se moviera, para que la iglesia, hermanos, caminara, para que la iglesia, hermanos, compartiera ¿qué? El Evangelio, el Evangelio. Hay persecución, hermanos. Confesar a Jesucristo como Señor y como Salvador de tu vida te cuesta la vida, no es algo sencillo, hermanos. Esto depuró por completo a la iglesia, hermanos, y allí, hermanos, fue donde se vio, donde realmente, hermanos, estaban los verdaderos ¿qué? Los verdaderos creyentes, los verdaderos siervos del Señor Jesucristo. Mira, hermanos, dice, el letrero al lado de un autobús decía especial. Ese fue el nombre que le dieron un grupo de jóvenes cristianos a un viejo camión que lograron comprar para una iglesia de La Paz, allá en la ciudad de ¿qué? De Honduras, hermanos, ¿sí? Donde habían estado trabajando por varios veranos. El nombre en realidad, aunque muchos no lo entendían, era muy apropiado. Especial tenía un parabrisas roto. No lo pudieron reparar porque era muy difícil encontrar un repuesto en Honduras. A veces Especial se descomponía y tenía muchas cosas que requerían reparaciones constantemente. Pero cada semana recorría caminos montañosos para recoger a la gente que no tenía otra forma de asistir a la iglesia. En realidad, cualquier cosa dedicada al servicio de Dios se convierte en especial. Porque cuando algo se usa para los propósitos de Dios, se vuelve ¿qué? Se vuelve santo. Yo no sé si usted recuerda la lista, hermanos, de materiales que hay en el Antiguo Testamento que Dios le encarga a Moisés. ¿Para qué? Para edificar el tabernáculo, hermanos. ¿Qué era el tabernáculo en el pueblo de Israel? ¿Quién me quiere contestar esa pregunta? ¿Qué era el tabernáculo en el pueblo de Israel? Hermano, tiene una pregunta que me conteste. ¿Qué era el tabernáculo para el pueblo de Israel, hermanos? Era el lugar donde descendía la presencia de Dios. Exactamente, hermanos. El tabernáculo, hermanos, simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo ¿de quién? De Dios. Allí, hermanos, donde estaba el tabernáculo, allí estaba ¿quién? Allí estaba Dios, literalmente, hermanos. Ahora, hermanos, cuando se construye el tabernáculo, Dios a Moisés le da una lista de los materiales con los cuales se va a elaborar el tabernáculo. Le habla específicamente, hermano, de las telas. Le habla específicamente, hermanos, ¿de qué? De los hilos que se van a utilizar. Le habla también específicamente de la madera, hermanos, que se va a ocupar. Hermanos, le habla del oro, hermanos, le habla de las perlas, ¿qué? Preciosas. ¿Y sabe qué es lo que dice el texto, hermanos? Que todos estos materiales son santos. Son santos. ¿Por qué dice, hermanos, Dios? ¿Por qué dice el autor? ¿Por qué dice Moisés que estos materiales son santos? ¿Quién me quiere responder esa pregunta?
¿Por qué dice que son santos los materiales? ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque han sido apartados para servir ¿a quién? A Dios. Por eso son santos, hermanos. ¿Cuándo pasa a ser algo santo? Cuando se aleja, hermanos, del mundo, cuando se aleja de los deseos de la carne, hermanos, cuando se aleja, hermanos, de todo aquello que quiere ocupar el lugar que le corresponde ¿a quién? Que le corresponde a Dios. Cuando entiende, hermanos, que no hay otra cosa más valiosa, que no hay otra cosa más grande, que no hay otra cosa, hermanos, más necesaria para su vida que ¿qué? Que Dios, que está apartado para un uso exclusivo de parte de ¿quién? De parte de Dios. Hermanos, no era en sí que estos objetos fueran santos. ¿Qué fue lo que los hizo santos? Que se dedicaron, hermanos, por completo ¿a quién? Por completo a Dios. Hermanos, este camión, hermanos, tenía el nombre de especial. ¿Para qué se utilizaba este camión? Se utilizaba para transportar a todas aquellas personas que no tenían manera de llegar a la iglesia, hermanos, ¿sí? ¿Cuál fue el nombre que le pusieron? Le pusieron especial. Hermanos, el nombre era apropiado, el nombre era indicado, porque ese camión tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de ese camión? ¿Servir a quién? Servir a Dios, hermanos, servir a la iglesia. Uno se convierte, hermanos, en santo, uno se convierte en especial cuando dedica, cuando consagra a uno su vida ¿a quién? A Dios. Tenemos que entender eso, hermanos. Ahora, la Biblia, hermanos, dice que Dios es el que es santo, santo, santo. Es el que es ¿qué? 3 veces santo, hermanos. ¿Por qué la Biblia dice que Dios es santo? ¿Qué significa que Dios sea santo? ¿Quién me contesta esa pregunta? La Biblia, hermanos, dice que Dios es 3 veces santo porque está apartado, hermanos, de todas las cosas. Porque Él, hermano, se encuentra en un lugar exclusivo. ¿Y sabe cuál es el anhelo que debe de haber en su corazón? Estar en ese lugar, donde está ese Dios que es 3 veces ¿qué? Santo. Dios está apartado del pecado, hermanos. Dios está apartado de la maldad. Hermanos, Dios está apartado de todo aquello que va en contra de su naturaleza. Dios, hermanos, se encuentra en un lugar que es exclusivo, solamente ¿para quién? Para Dios, para Dios. Y hermanos, el anhelo, el deseo que debe de haber en nuestros corazones es llegar a estar en ese lugar. Y déjeme decírselo desde ahorita, hermano, si usted, hermano, no practica la santidad, no va a poder entrar a ese lugar, ¿vale? En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios le hace un llamado a su pueblo. Y el llamado que Dios le hace a su pueblo es un llamado para vivir en santidad, para vivir apartado de lo que practican las otras naciones, los otros pueblos que se encuentran alrededor de ¿quién? De ellos. Es un llamado, hermanos, para que ellos se consagren, dediquen su vida ¿a quién? A Dios. Ese es el llamado a vivir en santidad, ¿en donde? En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermanos, cuando aparece el Señor Jesucristo, este llamado no ha cambiado, hermanos. Este llamado sigue siendo el mismo. Hemos sido llamados a ser una ¿qué? Una nación santa. Hemos llamados a ser ¿qué? Santos, hermanos. El llamado no cambió. El llamado que estaba en el Antiguo Testamento no cambió, no disminuyó, hermanos, sus valores. No, hermanos, mire, yo he escuchado muchas enseñanzas que dicen, es que ya estás en la gracia, es que no te preocupes, es que Dios es amor y Dios te perdona. No, 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 mi hermano, Dios es ¿qué? Santo. Y nos ha hecho un llamado a vivir ¿en qué? En santidad. Debemos, hermanos, apartarnos del mundo, apartarnos de los deseos de la carne y vivir una vida ¿en qué? En santidad. Sin santidad, hermanos, dice la palabra de Dios que nadie verá ¿a quién? ¿A Dios? Tenemos que ser ¿qué? Tenemos que ser santos. Ese llamado que está en el Antiguo Testamento a ser santo, ese llamado que está en el Nuevo Testamento a ser santo, ese llamado se repite en nuestras vidas, se repite en nuestros corazones, hermanos. Hemos llamado a ser ¿qué? Hemos sido llamados a ser ¿qué? Santos.
Apartados. ¿Apartados para quién? Apartados para Dios. Así como se apartó el oro, así como se apartaron las telas, hermanos, así como se apartaron los hilos, así como se apartó la madera para construir ese tabernáculo, hermanos, hemos sido llamados nosotros también a ser ¿qué? Santos, santos, apartados para servir a quién? A Dios. ¿Cree usted eso en su corazón, mi hermano? Bueno, pues esta mañana la pregunta, hermanos, que habremos de responder es, para vivir en santidad, ¿qué debemos hacer, hermanos? Bueno, primero, debemos de permanecer vigilantes. Número 1, debemos de permanecer vigilantes para vivir ¿en qué? En santidad. ¿De dónde sale esto, hermanos? Del versículo 13. En el versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En la antigüedad, para las tareas que requerían de agilidad en las piernas, hermanos, la gente se levantaba las túnicas y se las amarraba con el cinturón para moverse rápidamente y libremente. Pedro con esto nos dice que debemos estar atentos, listos, preparados en todo momento para reaccionar y responder a las demandas de nuestro Señor, ¿sí? Fíjese bien, ese ceñid vuestros lomos, hermanos, quiere decir que estamos prestos, hermanos, a obedecer lo que el Señor nos está indicando. Debemos hacer lo necesario para estar listos en el momento que Dios demande algo de nosotros. Pedro hace alusión a algo que hacía en la antigüedad, dice, en las ropas, para poder cumplir bien con alguna tarea. Pero a nosotros nos dice que lo primero que debemos ocuparnos, en lo primero que debemos de ocuparnos no es en nuestra ropa, es decir, no son cosas externas, sino más bien nuestros pensamientos, ¿vale, hermanos? O sea, ¿qué tenían que hacer estas personas para estar preparados? Se ceñían ¿qué? Sus lomos, o sea, las ropas, hermanos. Para empezar, hermanos, recuerden que no se usaban pantalones. No sé quién inventó el pantalón, hermanos, a ver si un día lo investigamos, pero es algo muy cómodo. No te puedes mover bien fácilmente, puedes hasta correr, pero ¿te imaginas con una túnica correr? Pues no se puede. Entonces lo que tenían que hacer, hermanos, es que la túnica se la amarraban ¿con qué? Con el cinto. Pero hermanos, dice nuestro estudio, no se trata de cosas externas, hermanos, aquí cuando Pedro nos está hablando, sino se trata de ¿qué? De cosas, hermanos, que vienen de lo interno, de nosotros, de las personas. Pedro hace alusión, dice, para poder vivir en santidad necesitamos cuidar lo que hay en nuestras cabezas, debemos cuidar nuestros pensamientos. El Señor nos enseña a través de estas palabras que la victoria ante las tentaciones y el pecado se gana primeramente ¿dónde? En nuestros pensamientos. Hermanos, ¿dónde está la batalla del creyente? ¿Dónde cree que se desarrolla la batalla del creyente? ¿En dónde? En la mente, exactamente, hermanos. Exactamente allí, hermanos, es donde realmente se está llevando a cabo la batalla, ¿vale? ¿Se acuerda usted que va a Efesios capítulo 6 y dice Pablo, porque vuestra lucha no es contra qué? Contra carne y sangre, porque su lucha es contra qué? Contra potestades, contra principados, contra gobernadores, contra huestes espirituales, ¿vale? Hermanos, nos habla de 4 ejércitos espirituales que tienen una lucha ¿contra quién? Contra el creyente. ¿Y sabe dónde se desarrolla esa lucha? Aquí, hermano, en la mente. Aquí es donde está todo el asunto. Aquí es, hermanos, donde está siendo llevada a cabo la batalla, hermanos, ¿sí? No se trata de cosas externas, sino que se trata de cosas que son internas, hermanos. Todo comienza en nuestra cabeza. Por eso es importante que atemos nuestros pensamientos ¿a qué? A la voluntad de Dios. Esa túnica ya no la vamos a atar con el cinto, hermanos, ¿vale? ¿Qué es lo que tienes que atar ahora? Tus pensamientos. ¿A qué los tienes que atar? A la voluntad de Dios. Ahora pregunta, hermanos, de verdad, yo quisiera que me la conteste. ¿Cómo vas a atar? Despacito. ¿Cómo vas a atar tus pensamientos a la voluntad de Dios? Exactamente, conociéndolo. ¿Y si no lees la Biblia?
y si no estudias la Biblia, y si no oras, ¿cómo vas a atar tus pensamientos a la voluntad de Dios? ¿Se podrá hacer eso? ¿Sí? Miren, muchos tenemos los pensamientos atados a los celulares. Hermanos, yo veo personas, compañeros de trabajo, que van caminando así, y van así, hermanos, con el celular. Y van respondiendo mensajes con el celular, y van así. A varios me ha tocado decirle a compañera, cuidado porque te vas a estrellar con la pared. Te vas a embalar allí en la pared. Si no dejas, y no, hermanos, nada más se desvía de la pared y vuelve ¿a dónde? Al celular. ¿Qué hay en los pensamientos de esta persona? ¿De qué están llenos los pensamientos de esta persona? De cosas, de lo que viene, donde en su celular. ¿De qué están llenos los pensamientos de una persona que se la pasa horas y horas y horas viendo la televisión? De chismes, de noticias, de caricaturas, de todo eso, ¿no? Ahora, otra vez, yo no digo que el celular sea malo, yo no digo que la televisión sea mala. Lo que yo digo que es malo es que no apartes ese tiempo para dedicarlo a quien, a Dios, que no te apartes de esas cosas que corresponden y que pertenecen al mundo y te acerques a vivir un proceso, un momento de santidad. Y eso se da solamente con la lectura de la Biblia, eso se da solamente en la oración, eso se da solamente estudiando la palabra de Dios. Yo no he encontrado otro atajo, hermanos. Muchas veces, dice, cometemos un error común, pues lo que más nos preocupa es lo externo. Miren, fíjense, hay quienes dicen, no te vistas así, no tomes, no fumes, no digas groserías, no te juntes con esa gente, no vayas a esos lugares, etcétera, etcétera. Cuando en realidad lo que más debería de preocuparnos es lo que las personas tienen en su corazón, lo que las personas piensan, porque dependiendo de lo que sus pensamientos tengan, ¿verdad? ¿Serán qué? Serán sus acciones. ¿Sí se acuerdan lo que dice el Señor Jesús allá en el Evangelio de Mateo? Porque de la abundancia del corazón habla la ¿qué? Habla la boca. Mira, lo que hay en tu mente, ¿sí? Es lo que va a haber en tu corazón y es lo que va a salir de tu boca. ¿Sí está usted de acuerdo conmigo? Porque es lo que dice el Señor Jesús en la Biblia. La Biblia dice que cuando conocemos a Jesús y le integramos nuestra vida, nuestro corazón, somos hechos nuevas criaturas. ¿Sí cree usted eso? ¿Sí? Mire, hermano, ayúdeme a leer 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La antigua naturaleza de esta persona cambia. Esta persona viene a ser una persona ¿qué? Nueva. ¿Hecha en quién? Hecha en Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es estar en Cristo? A ver, ¿quién me quiere decir qué es estar en Cristo? ¿Quién me dice qué es estar en Cristo? Porque en el texto se lee muy simple, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo? Estar dentro. Ajá, significa estar dentro. Sí, por ejemplo, yo ahorita que venía para acá, yo venía ¿en dónde? En el carro. ¿En dónde venía? Dentro del carro. Y ahorita que estamos aquí, hermanos, ¿estamos en dónde? En el templo. Estamos dentro del templo. ¿Sí está usted de acuerdo conmigo? O sea, ¿cómo es que estás en Cristo? Otra vez, fíjese, a lo mejor no voy a fastidiar y me dice, ay, hermano, ya cámbienme, ¿no? Pues no le voy a cambiar, hermanos, hasta que yo no vea que ustedes cambian. ¿Por qué? Porque, mire, hermano, estar en Cristo es estar leyendo la Biblia. Estar en Cristo, hermanos, no es solo leer la Biblia, es estudiarla, es ir más allá de lo que yo veo en la Biblia, hermanos. Es pedir la iluminación, es pedir la luz del Espíritu Santo para que me ayude a entender y a comprender la Biblia. ¿Y cómo puedo hacer eso yo? Estudiando, hermanos, la Biblia. Si yo no estudio la Biblia, hermanos, yo no voy a estar en Cristo. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Si yo no vengo a un periodo de oración, hermanos, donde yo me congrego y hago una oración, hermanos, que es congregacional. No estoy hablando de una oración individual, hermanos, ¿vale? Sí, la iglesia ha sido llamada ¿a qué? A orar en congregación.
donde estamos todos juntos, hermanos, orando, donde estamos todos juntos buscando ¿qué? La voluntad de Dios, donde estamos todos juntos y nos ponemos de acuerdo, hermanos, y hacemos de la oración modelo, hermanos, un estilo de oración y le decimos a Dios: Señor, que tu nombre sea santificado por sobre de todas las cosas. Es cierto que tenemos necesidades, pero la necesidad más grande que tenemos es que tu nombre sea santificado sobre la faz de la tierra, Señor. Esa es la prioridad que hay en nuestras vidas. No están trayendo tantas necesidades personales, hermanos. Sí es bueno, hermanos, llevar esas necesidades personales en las intercesiones de oración, pero hemos perdido, hermanos, las prioridades. Nos hemos olvidado de ese modelo de oración. ¿Qué es lo primero que tiene que estar ahí? Es exaltar, es engrandecer, es darle el lugar que le corresponde a Dios, y eso es que su nombre sea santificado. No sabemos orar, hermanos. ¿Por qué no sabemos orar? Porque no venimos a las oraciones. Anteponemos nuestras necesidades personales a la gloria, a la exaltación, hermanos, ¿de quién? De nuestro Dios. ¿Por qué no sabemos orar? Porque no venimos, hermanos, a las oraciones. Porque no venimos a los estudios. Porque no venimos a los cultos. Porque faltamos a los cultos, hermanos, porque llegamos tarde, hermanos. Mire, hermano, Dios no nos dio lo que le sobraba. No, hermanos, para rescatarnos, hermanos, de las garras del pecado, para rescatarnos, hermanos, del infierno, hermanos, para rescatarnos de la condenación, porque eso dice Romanos 6:23 y Romanos 3:23, porque la paga del pecado es que muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de dónde? De la presencia, del lugar donde se encuentra Dios, ¿sí? Y entonces, ¿qué, hermanos? Dios no nos dio limosnas. Dios no nos dio lo que le sobraba. Nosotros le estamos dando lo que nos sobra de nuestro tiempo, hermanos. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo, hermanos, para distraernos, hay tiempo para todo, pero no hay un tiempo para Dios. Hermanos, Dios no quiere nuestras limosnas. Dios quiere lo mejor de nosotros. Dios, hermanos, cuando sabía que estabas perdido, cuando sabía que estabas condenado, cuando sabía que tu destino era el infierno, se despojó de lo que más quería. ¿Qué era lo que más quería? A su Hijo. La Biblia dice, hermanos, que es el Hijo unigénito, el único Hijo de Dios. No tiene más. Un solo Hijo, hermanos. Y Él estuvo dispuesto a poner a su Hijo enfrente, hermanos, a enviar a su Hijo a sufrir el castigo que te correspondía a ti y que me correspondía a mí. Hermano, déjeme decírselo de esta manera. Dios no nos dio limosnas, nos dio lo más valioso que tenía. ¿Era su qué? Su Hijo. Y luego, hermanos, que su Hijo cumplió con su plan, luego que su Hijo cumplió con su propósito aquí en la tierra, hermanos, tampoco el Hijo nos dejó solos, hermanos. El Hijo dice allí en Juan capítulo 15, me voy, pero no los voy a dejar solos, sino les voy a enviar ¿a quién? Al Paracleto, les voy a enviar al Consolador, les voy a enviar al Espíritu Santo de Dios. No estamos solos. El Hijo tampoco nos dejó solos. El Hijo nos dejó y nos dio lo mejor que tenía. ¿Por qué le damos obras a Dios, hermanos? ¿Por qué le damos lo que nos sobra? ¿Por qué llegamos tarde? ¿Por qué faltamos? Si estamos siendo santificados, hermanos, si estamos apartando lo que le corresponde a Dios, si dejamos lo mejor para Dios, porque Dios le dio a usted lo mejor. Si lo estamos haciendo o le estamos dando, hermanos, lo que nos sobra, lo que ya no necesitamos, lo que ya no nos hace falta. Eso no es ser santo, hermano. No sé cómo se le pueda llamar a eso, pero eso no es ser santo. Dios quiere que usted sea santo. Dios quiere lo mejor de usted. Reflexión, hermano. Dios nos ha dado lo mejor. ¿Para qué? Para santificar nuestras vidas, para apartarnos. Y si usted ya abrió su corazón y ya recibió a Jesucristo como el Señor y como el Salvador de su vida, hermanos, eso indica que usted ya es santo, que usted ya es santa, que usted debe de valorar sus prioridades, hermano, hermana.
Efesios 4, hermanos, del 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjese bien, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí ha sido usted creado por Dios en un nuevo hombre y en una nueva mujer? Porque si usted ya es un nuevo hombre y una nueva mujer, usted debe de vivir en justicia y en ¿qué? Y en santidad. ¿Sabe qué es la justicia? ¿Sí? ¿Usted ha visto esa imagen, hermanos, de la justicia, que es una mujer con los ojos vendados y está cargando una balanza? ¿Sí? Es que, hermanos, la justicia no da ni menos de lo que ¿qué? De lo que le corresponde a las personas. Usted le está dando, hermanos, exactamente, hermanos, de acuerdo a la justicia, lo que le corresponde a Dios. ¿Sí? Su balanza, hermanos, en el concepto que usted tiene de justicia, ¿sí le está dando a Dios lo que le corresponde a Dios? ¿Sí está bien equilibrada su balanza o se está yendo de un lado? Porque si usted está viviendo en santidad y usted es una nueva persona y esa, hermanos, naturaleza anterior que usted tenía ha desaparecido de su vida, usted tiene que ser una persona justa. Justa con Dios y justa con ¿quién? Y justa con sus semejantes. A sus semejantes usted le va a dar lo que les corresponde y usted a Dios le va a dar lo que le corresponde. Ni le debe a sus semejantes, ni le debe a quién, ni le debe a Dios. Eso es lo que dice el texto, hermanos, ahí de Efesios. Amados hermanos, necesitamos hacer lo que sea necesario para enfocar nuestros pensamientos en las cosas que nos permitan servir a Dios exitosamente. Biblia, oración, congregarnos, asistir a la iglesia, participar, hermanos, en los trabajos que hay dentro de la iglesia, hermanos, servir, hermanos, venir a las caminatas de oración. Ya perdimos ese propósito, hermanos. No sé cuántos meses o cuántas veces hemos dejado de salir a las caminatas de oración. Y déjeme decírselo así, hermanos. Mire, cuando veníamos a las caminatas, hermanos, le puedo contar con los dedos de una mano los que veníamos a las caminatas de oración. Se los puedo contar. No sé, hermanos, si está entrando la apatía, si está entrando la indiferencia en nosotros, pero ya van algunos meses que no venimos a las caminatas de oración, ¿vale? Y hermanos, eso es lo que nos dice el estudio, hermanos, eso es lo que nos dice la predicación. ¿Dónde están tus prioridades? ¿Dónde está tu consagración? ¿Dónde está tu santificación? ¿Dónde está tu justicia? ¿Cómo está equilibrada la balanza de tu justicia? ¿Te siguen atrayendo las cosas del mundo más que las cosas de Dios? ¿Sigues perdiendo más trabajo en las redes, más tiempo dentro de las redes sociales? ¿Sigues inmersa en el mundo de la computadora, en el mundo del celular? Hermanos, miren, yo he visto compañeros de trabajo que si no hay wifi, andan todos desesperados, hermanos, andan todos alterados, porque no tienen señal de wifi. Eso quiere decir que sus corazones están, hermanos, dedicados y están consagrados a las cosas de ¿qué? Del mundo. Yo no veo compañeros ni veo personas que traigan una Biblia en la calle, hermanos. Hay muchos que ya la traen en el celular, pero siempre que traen el celular están whatsappeando. Yo no veo que lean la Biblia, porque nuestros corazones, hermanos, siguen inmersos en las cosas del mundo. Seguimos pensando, seguimos poniendo todo esto por delante. Y al mismo tiempo necesitamos eliminar todos los pensamientos que podrían hacernos tropezar. Tenemos que deshacernos poco a poco de lo que es la televisión, de lo que es la computadora, de lo que es la diversión,
de lo que son los viejos hábitos que teníamos, hermanos, en nuestras vidas antes de conocer a Dios. Hermano, si tú ya abriste tu corazón, recibiste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, y aún te sigue llamando la atención, hermanos, las cervezas, y aún te sigue llamando la atención el vino, y aún te sigue llamando la atención el cigarro, y aún siguen saliendo de tus labios esas palabras ociosas de las que habla el Señor, que dice que daremos cuenta delante de Dios de todas palabras ociosas que salgan de nuestra boca, hermano. Si aún sigues practicando eso, lo que necesitas es acercarte con una pasión cada día más grande a las cosas de Dios. Acércate a la iglesia, acércate a la oración, acércate a los estudios, a la lectura de la Biblia. Te hace falta santificación en tu vida y te recomiendo que lo hagas, porque nuevamente la Biblia dice que sin santidad nadie verá a quién. Nadie verá a Dios. Tenemos que permanecer vigilantes. Eso significa que estemos alerta con todo lo que pensamos. Cuida que tus pensamientos se encuentren dentro de la voluntad de Dios. Elimina, aléjate de todo lo que haga que te desvíes de los caminos del Señor. Permanece vigilante, que no estés haciendo cosas que no le agradan a Dios. ¿Cómo se llamó el primer punto, hermanos? Tienes que permanecer vigilante. ¿Qué estás haciendo que no le agrada a Dios? Detectarlo. ¿Y qué? Y desecharlo, eliminarlo, echarlo fuera. Para vivir en santidad debemos ser disciplinados. Es el segundo punto. Para vivir en santidad debemos ser ¿qué? Disciplinados. Eso viene en el versículo 3, hermanos, y en el versículo 14. Yo hice aquí como una contracción, hermanos, ¿sí? Del versículo 13 dice, sed sobrios, ¿sí? Sed sobrios en el versículo 13. ¿Ya lo encontró? ¿Vale? Y luego, hermano, pásese al 14. En el 14 dice, como hijos, ¿qué? Obedientes. ¿Ya lo encontró también? El segundo punto dice que para que usted y yo podamos vivir en santidad debemos de ser ¿qué? Disciplinados, hermanos. Eso habla acerca de la sobriedad y eso, hermanos, tiene una relación también con lo de la obediencia. Generalmente cuando pensamos en sobriedad, nuestra mente lo asocia rápidamente con el alcohol. Sobrio es un adjetivo calificativo a una persona que es ¿qué? Templada, moderada. Nos habla de una persona que no está borracha. ¿Cómo se comporta un borracho? Un borracho no tiene completo control sobre sí mismo. No puede mantener el equilibrio. No es capaz de pensar claramente. Dice cosas que en su juicio no diría, etcétera, etcétera. Un ebrio siempre pierde el ¿qué? El control. ¿Qué es lo que caracteriza a la persona ebria? ¿Pierde su qué? Pierde su control, ¿vale? Dice, en contraste con una persona ebria, el Señor nos muestra en su palabra que Él demanda que seamos sobrios. Esta sobriedad no solo tiene que ver con lo físico, sino como vimos en el punto anterior, tiene que ver con una sobriedad mental y espiritual. Incluye conceptos como la constancia, la integridad moral y el dominio ¿qué? Propio. Hermanos, ¿de qué habla esta sobriedad? Una vez más, mire, incluye conceptos como la constancia, como la integridad moral y como el dominio ¿qué? Propio. Para ser buenos cristianos necesitamos ser disciplinados. La disciplina es un elemento indispensable para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Solo un cristiano disciplinado logrará ser un cristiano en plenitud, un verdadero creyente. Un verdadero cristiano es aquella persona que es ¿qué? Que es disciplinada. ¿Qué es lo que lleva a una persona a beber al grado de emborracharse? Puede ser que surjan diferentes respuestas que nos lleven a aproximarnos a pensar en el porqué de una persona que se embriaga. Pero si vamos al origen, el trasfondo del alcoholismo nos
debemos dar cuenta que mucho tiene que ver con la disciplina, o dicho en otras palabras, con el dominio propio. ¿Qué es lo que lleva a una persona a embriagarse, hermanos? ¿Qué le falta? Le falta disciplina y le falta ¿qué? Dominio propio. ¿Sí está de acuerdo? Le hace falta disciplina en su vida, hermanos. Un ebrio, hermanos, tú puedes buscar el motivo X por el cual se embriagó, ¿no? Te puede dar cualquier motivo, pero lo que realmente le hace falta a esta persona es disciplina, ¿sí? ¿Y qué? Y dominio propio. Es lo que necesita esta persona. Cuando una persona no es capaz de someterse a sí mismo, de controlar sus propios deseos o impulsos, es fácil que caiga en las garras de Satanás. La templanza es parte del conocido fruto de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que me va a ayudar, hermanos, a que yo me mantenga ¿qué? Con un dominio propio? ¿Qué es lo que me va a ayudar a que yo me mantenga como una persona con templanza? Que los frutos del Espíritu Santo se estén dando ¿en dónde? En mi vida, ¿vale? Miren, hermanos, aquí, estuvimos viendo, todos los viernes, estuvimos viendo los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos dones son? ¿Quién me dice cuántos son? 9, exactamente. Y cada semana, hermanos, cada viernes veíamos un fruto del Espíritu Santo. Y los mismos hermanos de aquí nos compartieron, me parece que los últimos que expusieron, sí fue hermano Javier y hermana Doris, ¿no? Fueron de los últimos que compartieron. Nos compartió también la hermana Reina. Aquí también mi hermana, acuerdo, Hortensia. Ay, ya ve, hermana, por no mocharse con la coca. Por no venir, hermana, eso es lo que... La hermana Horte también nos compartió, creo que fue el segundo, ¿no, hermana? El segundo don que nos compartió. Y bueno, entre ellos, hermanos, estaba el del dominio propio, ¿sí? El de la templanza, que es el dominio propio. Hermanos, ¿qué es lo que genera la templanza en la vida del creyente? ¿Qué lo genera? La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no está el Espíritu Santo en tu vida, no hay templanza, no hay dominio propio, hermanos. Y si no hay dominio propio, es cuando nosotros cedemos a los deseos de la carne y terminamos ¿qué? Y terminamos emborrachándonos. Y cuando tú terminas emborrachado, mira, hermano, ¿sí o no? Llegan y te abrazan y todos son, no, carnal, yo te quiero un montón, miren, te quiero más que a mis hermanos. Y empiezo a decir cosas que en su juicio no diría uno, ¿a poco no? Y empiezas no solamente a decir, sino a hacer cosas que en tu juicio no haría. ¿Por qué haces eso? Porque has perdido el dominio propio, porque has perdido el control. ¿Por qué? Porque no está la presencia del Espíritu Santo dándote esa templanza, esa capacidad de poder determinar a ti mismo, ¿sí? De tener esa disciplina en tu vida. Miren, si quieren investigar los frutos del Espíritu Santo, están en Gálatas 5, versículos del 22 al 23. Para los hermanos que no han venido, Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Ahí van a aparecer los 9 frutos del Espíritu Santo. ¿Alguien recuerda qué ocurre con los deseos de la carne? Porque también ahí aparecen en Gálatas, ¿verdad? ¿Cuántos serán? Yo creo que le hizo falta espacio a Pablo, ¿no? Para escribir los frutos de la carne. De veras, en Romanos hace una lista de los frutos de la carne. Y aquí, hermanos, en Gálatas hace otra lista. Hermanos, no son 9, son más del doble. ¿Los frutos de qué? Los frutos de la carne. Y eso, hermanos, es cuando no hay disciplina. ¿En dónde? En las vidas de las personas, cuando no hay templanza, cuando el Espíritu Santo de Dios no dirige tus prioridades, tus pasos. Y si vamos al diccionario, ser templado tiene que ver con una persona que es sobria, Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Ser espirituales tiene que ver con ser disciplinados. Vivir en santidad tiene que ver con ser disciplinado. Sin disciplina no puede haber buenos resultados. Fíjese bien lo que le voy a decir y me va a dar la razón. Dice, un estudiante necesita disciplina para obtener buenas calificaciones. Necesita dormir temprano, necesita hacer tareas, necesita estudiar, necesita ser anótenlo hermano por favor, necesita ser una persona puntual, necesita ser una persona que tenga puntualidad en sus vidas. Eso tiene que tener él en clases. Un deportista necesita disciplina para lograr sus objetivos, descanso, entrenamiento y una buena alimentación. Hermano, un deportista no come gorditas, no come pambazos, no come quesadillas. Necesita una buena alimentación un deportista, ¿sí? Etcétera, etcétera. Así podemos ejemplificar a un soldado, hermanos. Un soldado también necesita ser una persona disciplinada. ¿Ha visto usted las botas de los soldados, hermanos, cuando van a chambear en la mañana? Se puede usted reflejar en las botitas, hermano, del soldado. Y no trae las agujetas pisándolas, ¿eh? Y el uniforme, hermanos, mire, limpiecito, bien pulcro, ¿vale? Y yo no sé si usted ha entrado a campo militar, hermanos, pero allí hay una disciplina buena, hermanos, ¿eh? Hay nada de que el soldado, es que llegué tarde porque llegó una visita. Y a mí qué me importa que haya llegado una visita, ¿verdad? Tu entrada es a tal hora, y como no llega temprano queda arrestado, porque allá todo arreglan así, hermanos. En el campo militar no se arregla de que lo regañan, hermanos, sino que le hacen, lo arrestan 1, 2 o 3 días dependiendo de la falta. Allí, hermano, hay una disciplina. En la escuela, hermanos, hay una disciplina. Los deportistas, hermanos, también ejercen una disciplina. En todas las áreas, hermanos, en todos los ámbitos. En el trabajo también hay una disciplina. Yo tengo 10 minutos, hermanos, de tolerancia para llegar a mi trabajo. Si yo no llego en esos 10 minutos que tengo de tolerancia, hermanos, ya es falta. Ya ni chiste tiene que yo cheque y entre, porque ya me fui con ¿qué? Con la falta. Hay una disciplina, hermanos, a donde quiera que usted va a haber una, hermanos, si usted sale a la calle, hay una disciplina. Usted no puede andar caminando en la calle y andar haciendo lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque hay una disciplina, hermanos. En todas las áreas, hermanos, y en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos, existen las disciplinas. Y la iglesia no va a ser la excepción. Dentro de la iglesia también hay una disciplina. Mira, hermano, aquí tenemos 3 reuniones a la semana. Dios no le está pidiendo 5 reuniones. No, ni 7, porque la semana tiene 7 días. Aquí tenemos 3 reuniones a la semana. Una es los martes a las 7 de la noche. Venimos a estudiar, hermanos, venimos a reflexionar la palabra de Dios. Es la entrada a las 7 de la noche, hermanos, no a las 7:30, no al 20 para las 8. Hermanos, el día viernes tenemos una reunión de oración y tenemos un devocional. Y la entrada es a las 7 de la noche, hermanos. Otra vez, no es ni a las 7:20 ni a las 7:30, sino a las 7 de la noche, hermanos. Aquí hay una disciplina. Y si los hermanos que están al frente, hermanos, no se lo han dicho, pues déjenme decírselo hoy, hermano. Debe de haber una disciplina en este lugar. Debemos de tener una disciplina, porque lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo para el mundo, lo estamos haciendo para Dios. Debe de haber una reverencia delante de la santidad, de la presencia de ¿quién? De Dios. Si va a venir usted, hermano, a la oración, trate de estar aquí antes de las 7 de la noche. Créame que aquí ya va a estar el siervo de Dios esperándole. Aquí lo va a encontrar usted a él, acomodando, arreglando, preparándose, mi hermano, para recibirle. Antes de las 7 de la noche él ya está aquí. Y tenemos 2 reuniones los días domingos. Una es a las 10 de la mañana. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tenemos una reunión a las 10 de la mañana? Porque pensamos en los hermanos que no podían venir el viernes a la oración en la noche. Pensamos en esos hermanos que se les hacía difícil, que llegaban tarde, que llegaban de su trabajo y tenían muchas actividades que hacer, y se dijo, pues vamos a preparar otra reunión de oración.
que sean los domingos a las 10 de la mañana, que no tienen que ir a trabajar, que vengan a las 10 de la mañana y que hagan un periodo de oración de 10 a 11 de la mañana. ¿Y sabe qué pasa, hermanos? Ni llegan los viernes y ni llegan los domingos. ¿Por qué no llegan, hermanos? No llegan porque no tengan tiempo, hermanos. No llegan porque no son disciplinados. No tienen una disciplina como creyentes. No tienen una disciplina como hijos de Dios. Necesitamos, hermanos, tomar las cosas del reino de los cielos en serio, hermanos. Porque la Biblia dice que lo que no podemos ver, hermanos, que lo que no podemos tocar, hermanos, que lo que no, hermanos, ven nuestros ojos, es lo que realmente es real, es la eternidad, mi hermano. ¿Quiere usted estar ahí? Es pregunta, hermano. ¿Sí quiere estar ahí? Disciplínese, mi hermano. Vamos a disciplinarnos. Y mire, hermano, fíjese bien, si usted ve que el hermano Rodrigo y que yo estamos haciendo algo que no está dentro de la disciplina, acérquese, hermano. Acérquese, por favor, y hágamelo ver a mí, y hágaselo ver al hermano Rodrigo. Yo no creo que el hermano Rodrigo, hermano, vaya a ser oídos sordos, y yo tampoco. Estamos, hermanos, en la mejor disposición. Hermanos, mi corazón está atento, hermanos, a la voz de Dios. Y mi corazón está atento también a la voz de los hermanos. Si alguien se acerca a mí y me dice, ¿sabe qué, mi hermano? Esto que usted está haciendo está mal. Esto que está usted haciendo tiene que cambiar. Hermano, lo voy a hacer. Con la ayuda de Dios, yo me comprometo con usted a hacerlo. Pero necesitamos disciplinarnos, mi hermano. ¿Sí? Si el hermano que está acá al frente, hermano, no ha dicho nada, se acabó, hermanos. Se acabó. Somos una iglesia. Y dentro de las iglesias del Señor Jesucristo hay disciplina. El Señor Jesucristo no quiere limosnas. El Señor Jesucristo te dio lo mejor y quiere lo mejor de ti. Es la esfera espiritual, hermanos. Es lo que va a trascender al tiempo. Es lo que va a trascender al espacio. Es lo que nos va a llevar a la presencia de ¿quién? De Dios. Debemos de vivir en disciplina dentro de la iglesia del Señor. No se trata de un juego, hermanos. No se trata, hermanos, de un club social. Mire, hermano, ahí en el club social usted paga su membresía, ¿vale? Y usted tiene derecho a muchas cosas. Y aún en el club social, hermano, le llaman la atención. Si usted no está cumpliendo con ¿qué? Con las disciplinas de la organización. Esto, hermano, no es un club social. Esto es una ¿qué? Es una casa de Dios, hermanos. Es una iglesia. Y lo que nos debe de caracterizar como iglesia es que somos personas disciplinadas. Disciplinadas por amor a Dios. No porque el pastor nos disciplinó. ¿Por amor a quién? Por amor a Dios. Así podemos, ya el ejemplo del soldado, un profesional, hermanos. Aquí tenemos, gracias a Dios, tenemos un médico, tenemos hermanos, un hermano que se llama Hugo, me parece que él es un abogado. Hay profesionistas, hermanos. ¿Sabe cómo llegaron ellos ahí, hermano? No llegaron por chiripada, ni llegaron por suerte, hermano. Yo muchas veces he escuchado a las personas decirle a un doctor, decirle a un abogado, decirle a alguien que tiene una licenciatura, ¡ay, qué buena suerte tienes! Hermano, eso no es suerte. Detrás de un título, hermano, ¿sabe qué hay? Hay una vida de disciplina, hay una vida de constancia, hay una vida de estudio, hay una vida de entrega. Las cosas no se dan por chiripada, hermanos, y en la iglesia tampoco se dan las cosas por chiripada. Tenemos que estudiar, tenemos que ser ¿qué? Disciplinados. A una ama de casa, hermanos, también ella tiene que ser disciplinada, mi hermano. No podemos pensar que para el cristiano esto iba a ser diferente. El cristiano también tiene que ser una persona disciplinada. Necesitamos disciplinarnos. La disciplina nos lleva a formar buenos hábitos. Por ello necesitamos esforzarnos por ser disciplinados. Hermanos, la disciplina toma tiempo para orar. Invierte tiempo en el estudio de la palabra de Dios. No dejes de venir a la iglesia. No me acuerdo del texto, hermano, no le voy a mentir, pero dice, no dejando de congregarse
como algunos tienen. ¿Por qué? Porque, ¿sabe qué le pasa a la persona que deja de congregarse? Se hace un hábito, se hace una costumbre. Y a veces pasan los días, los meses, el tiempo, y no lo podemos volver a ver. Hermano, venir a la iglesia habla de un proceso de disciplina, de ser disciplinado. Busca la manera o el área donde servir a Dios y a la iglesia. Ese es otro punto, mi hermano. Ese es otro punto. Ahora vengo filoso, hermanos. Ni me vean así porque me voy a poner más filoso. Mire, hermano, si tú vienes a la iglesia y no estás sirviendo en un área, en un lugar, pues si no sirves, no sirves. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Si usted no está sirviendo en un área dentro de la iglesia, pues realmente no está sirviendo de nada. Usted tiene que ser disciplinado, hermanos, y acercarse a la iglesia y buscar un área y buscar un lugar en el cual va a ser. No me está dando el avión, ¿verdad, hermano? Ya los veo así con ojos de que me están dando el avión. Así como que dijeron, pues miren, mi hermano, ya agarre el barco y estréllese en la roca que usted se quiere estrellar. No, hermanos, no. Necesitamos ser disciplinados. El Señor espera que seamos disciplinados como hijos obedientes. Debemos ser personas que busquen obedecer a Dios en todo momento. Nuestra obediencia a Dios no debe de ser obligada. ¿Usted siente que yo lo estoy obligando, hermano? ¿Sí? Bueno, qué bueno que escribí este punto y dije, mire, ¿qué dice? Nuestra obediencia a Dios no debe de ser, ¿qué? Obligada, ¿vale? O sea, no, eso tiene que surgir voluntariamente y tampoco tiene que ser una carga, debe de ser una respuesta en amor y gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho. ¿En dónde? En nuestras vidas. A ver, otra vez, ¿por qué vamos a ser disciplinados? Miren, fíjense bien, ¿por qué tenemos que ser disciplinados? Pero para eso otra vez que se necesita. Miren, hermanos, yo vi en la mañana. Mi hermano Rodrigo andaba allá atrás por la escoba. Por la escoba andaba allá atrás. Y ya llevaba o sea, cuando yo llegué, ya le había dado de aquí hasta allá. Yo llegué y lo agarré allá. Y luego también estaba Sarita, sí, porque se me olvida Sarita. Ya Manuel ya estaba ya acomodando, ya tenía todo listo, Manuel. Bueno, es más, Manuel, hermano, ya estaba poniendo hasta música porque llegamos y había música allá, alabanza, ¿no? Sarita también andaba, hermano, bien movida. Bueno, la hermana Hortensia hasta me dijo, si yo no me acerco a usted, no me saluda. Y le dije, hermana, no me acerqué, porque yo la vi que andaba tan movida. Le digo, nunca hace nada. Y ahora que el Señor la lanzó, yo no la iba a interrumpir. No, es chiste, la verdad es chiste, pero la hermana Hortensia también andaba bien movida. O sea, ¿qué les quiero yo decir? Yo no sé qué la llegó el hermano Rodrigo y su familia, pero ¿sabe cómo llegaron? ¿A qué llegaron? Llegaron a servir. Ahora, hermanos, no puede ser que sean, a ver, hermano, no puede ser que seamos tan sopes que el hermano Rodrigo nos venga, a ver, hermano, Ascensión, vente, vamos el domingo tempranito. No, hermano, es otra vez que dice el estudio que tiene que surgir, hermanos, como un agradecimiento en nuestros corazones por lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. A ver, hoy domingo, fíjense, yo trabajo de lunes a viernes y me paro a las 5:30, ¿vale? Y ayer, hermanos, me salió una chambita, fui a poner un boiler. Eso no tiene nada que ver, pero lo tengo que decir. Fui a poner un boiler, hermanos. Ya me saqué unos sentadillos, ¿no? Y hermanos, pues ya me pagué temprano toda la semana, incluyendo el sábado, ¿no? Y hoy, hermanos, puse el despertador temprano. Yo creo que estaba tan cansado que lo pagué. No, mi esposa me encanta dormir. Sonó el de ella y pues ella también la pagó. Y entonces, hermanos, ya cuando me pagué, pues ya era tarde. Me ven por bueno, me pude que me dieran de papá, me digo, pero ¿qué les quiero decir con todo esto? Yo cuando llegué, ya aquí, hermanos, ya ven claro desde la casa. Ya estaba trabajando, ya estaba sirviendo. Ahora, hermanos, fíjense bien, ¿quién obliga al hermano Rodrigo? ¿Quién lo obligó? ¿Quién obligó a la hermana Hortensia? ¿Quién obligó a Sarita? ¿Quién obligó a Manuel? ¿Quién los
puso? Nadie, hermano. No. Otra vez dice. No. A esos hijos les tengo que decir, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. Claro, bueno, pero esa ya es la disciplina, ¿vale? Eso ya entra dentro del concepto de lo que es la disciplina. Pero los que somos adultos mayores, dice el estudio, que eso surge en nuestros corazones por amor, por agradecimiento a lo que Dios nos ha hecho. Dios nos ha dado y Dios nos sigue dando, ¿vale? Entonces, otra vez, hermanos, necesitamos lo que se conoce como ¿qué? Como disciplina. ¿Cuántas llevamos para vivir en santidad? 2. Punto número 1, ¿quién me lo dice? Exactamente, tenemos que permanecer ¿qué? Atentos, vigilando que no estemos haciendo algo que desagrade ¿qué? La voluntad de Dios. Punto número 2, debemos de permanecer ¿qué? Disciplinados. Yo creo que este es el punto más difícil para nosotros, ser verdaderos creyentes, que estemos ¿qué? Y no porque nos discipline el pastor. Mire, hermano, si usted está esperando a que el hermano Rodrigo lo discipline, se va a cansar, hermano. El hermano Rodrigo tiene un corazón muy noble, hermanos. El hermano Rodrigo lo va a dejar hasta que usted se pierda, de veras. Y a lo mejor el hermano Alejandro también. Pero la disciplina, hermanos, la debe de generar el fruto del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Por eso tenemos que acercarnos a Dios. Por eso tenemos que leer la Biblia, por eso tenemos que estudiar, por eso tenemos que asistir al culto, a las oraciones, por eso tenemos que dejar las cosas del mundo ¿qué? A un lado, por eso tenemos que tomar en serio las cosas de Dios, hermanos. Mire, hermano, fíjese bien, el ser humano se desarrolla en 2 esferas, en la esfera material y en la esfera ¿qué? Espiritual, en la esfera espiritual. Pero desgraciadamente, hermanos, todo lo tangible, todo lo que se puede ver, todo lo que se puede tocar y todo lo que se puede escuchar, para el ser humano, solo eso es real. Solo eso es real. Para el ser humano, hermanos, de veras, las cosas que se encuentran en la esfera espiritual, la presencia de Dios, esos ángeles que no se cansan de alabar a Dios, esos 4 seres espirituales que no se cansan de decir que Dios es santo, 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 esos arcángeles, esos querubines, esos serafines, hermanos, de los que nos habla la Biblia, hermanos, para el ser humano que es común, eso no es real, eso no es tangible, no lo puede ni tocar, ni lo puede ver, ni lo puede ¿qué? Sentir. Pero estuvimos estudiando aquí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, hermanos, que solo el que nace de nuevo puede ver y puede entrar ¿a qué? Al reino de los cielos. Mira, hermanos, esa esfera espiritual es más real que la material, existe. Me preocupa, ¿sabe qué me preocupa? Que la Biblia dice que sin santidad nadie puede ver a Dios. Y en la santidad, hermanos, va implícita la disciplina. Si usted no se disciplina dentro de la iglesia, no puede haber santidad en su vida. ¿Sí? Entonces, hermano, yo invito aquí, hermanos, el próximo domingo, al que quiera llegar temprano, yo le voy a hacer el esfuerzo y que le quitemos la escoba a nuestro hermano Rodrigo y que nos pongamos. Sarita estaba limpiando las sillas, ¿estaba limpiando las sillas? ¿Sí, verdad? ¿O fue mi imaginación? Y que alguien le quite el trapo a Sarita y que podamos estar aquí temprano. Y que ya que hayamos, hermanos, acomodado aquí, pues nos preparemos para la oración. Yo los invito, hermanos, de veras. La invitación está abierta, ¿vale? ¿Qué horas son? ¿Quién me dice qué horas son? Porque todavía les falta un buen, hermano. ¿Qué horas? ¿Una qué? 1:12. Vamos a dejarlo ahí, hermanos. ¿O quiere que le siga? ¿Quién dijo sigan? ¿Para qué nos deja? A ver, hermanos, punto número 3. Para vivir en santidad debemos concentrarnos en nuestro objetivo. Para vivir en santidad debemos concentrarnos en nuestro objetivo y preparar por completo, dice el versículo 13, y esperar por completo
y esperar. ¿Ya encontró, hermano, esa frase en el versículo 13? Dice, debemos concentrarnos en nuestro objetivo. El versículo 13 dice, y esperad por completo. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy, ¿qué? Santo. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Después de entregarnos, ¿verdad? Después de entregar nuestra vida a Cristo, muchas veces sentimos atracción por algunas de nuestras costumbres pasadas. Pedro nos dice que debemos ser como nuestro Padre Celestial, santos en cada cosa que hacemos. Santidad significa que ¿qué? Que pertenecemos totalmente ¿a quién? A Dios. ¿Qué significa santidad? Sí, que estamos apartados ¿para quién? Para Dios. Que pertenecemos ¿a quién? A Dios. ¿Y sí realmente, hermano? Pregunta. Ok, amén, eso así, y le seguimos. Dice, separados para su uso especial y apartados del pecado y de su influencia. Debemos mantenernos apartados y ser diferentes, no mezclarnos ni confundirnos con la multitud que no ama ni desea obedecer a Dios. A ver, pregunta. Allí en el lugar donde usted trabaja, allí en el lugar donde usted está más tiempo, ¿la gente realmente lo ve a usted como una persona santa? ¿Como una persona diferente? ¿Sí? ¿O se confunde usted con ellos? No, pero ya nuestra manera de comportarnos, sí, nuestra manera de hablar. Miren, yo en el trabajo tengo muchos compañeros, son mis amigos, ya tenemos muchos años de conocerlos. Aquí en Naucalpan ya tengo 12 años trabajando, aquí en Naucalpan. Allá en Satélite creo que me aventé como 17 años trabajando en Satélite, ¿no? Y entonces, hermanos, cuando yo llegaba, hermanos, a los vestidores allá en Satélite, porque ahí yo me bañaba ya para mí en mi casa en el principio, yo escuchaba, hermanos, las conversaciones que tenían cuando entraba. De veras, hermanos, cuando entraban los hombres, estaban hablando de las compañeras con las que andaban. Ajá. Pero cuando yo entraba, hermanos, dejaban de hablar de eso. Yo no sé si pasó eso, pero cuando yo entraba, hermano, ese tema que estaban tocando lo dejaban de hablar. Y cuando yo llegaba y estaban hablando de algo, hermanos, y a veces me preguntaban a mí, porque yo llegaba en el momento que estaban hablando, por ejemplo, de cuando se iban a chupar y todo eso, ¿no? Y se estaban invitando, decían los otros compañeros, no, porque me invitaban. Y entonces decía el otro compañero, no, este brother no lo invites, este brother es hermano. Y el otro, ¿pero qué? Dice, no estoy haciendo nada malo por invitarlo, pero ya te estoy diciendo que no, porque no vale. O sea, hay una diferencia, hermano. Sí, es diferente. Nuestro testimonio es diferente. Ya nos invitan, pero como ya van. Como ya saben que ya no nos invitan. Eso es lo que más me preocupa. No, miren, hermanos, tenemos que hacer la que. Tenemos que hacer la diferencia. ¿Sabe qué decía Martín Lutero? Me encanta lo que decía Martín Lutero. Miren, Martín Lutero decía, yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre qué, sobre mi cabeza. Eso no lo puedo evitar, pero sí puedo evitar que las aves hagan nido ¿en dónde? En mi cabeza. Claro, vas a estar con las aves, ¿verdad? Pero no van a hacer nido ¿en dónde? En tu cabeza. Y eso va a demostrar que tú eres una persona que eres santa, que eres apartada, que eres consagrada. ¿A quién? A Dios. Separados para su uso especial y apartados del pecado y de su influencia. Debemos mantenernos apartados y ser diferentes, no mezclarnos ni confundirnos con la multitud que no ama ni desea obedecer a Dios. No debemos de ser diferentes solo por el hecho de serlo. Lo que nos hace diferentes es que Dios vive y reina en nuestros corazones. Son las virtudes de Dios aplicadas a nuestra vida. Nuestras prioridades deben de ser las de ¿quién? Las de Dios. Sí, hermano, otra pregunta ahí. ¿Las prioridades de Dios son sus prioridades? ¿Sí?
¿Se podrá decir de usted lo que se dijo de David, que era un hombre que andaba conforme al corazón de Dios? ¿Sí? Yo oigo a muchos hermanos decir ese texto, hermanos. No, es que David era un hombre que andaba conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué no decir, Rodrigo es un hombre que anda conforme al corazón de Dios? ¿Por qué no decir, Ascensión es un varón que anda conforme al corazón de Dios? ¿Por qué no decir, Reina es una mujer que anda conforme al corazón de Dios? ¿Me entiende qué es lo que le trato de decir? ¿Sí? O sea, hermano, que usted hace la diferencia. Que usted está apartado, que usted está separado. Usted está en el mundo, pero sí sabe que no pertenece al mundo. ¿Sí? Dice, todo esto va en contraste directo con nuestras costumbres y deseos anteriores. O sea, todo lo que vivimos ahorita, hermanos, debe de ser contrario a lo que vivíamos antes. ¿Sí está de acuerdo en eso? No podemos llegar a ser santos por nuestros propios esfuerzos. Por eso Dios nos ha dado al Espíritu Santo, para ayudarnos a ser obedientes, para darnos poder, para vencer a las tentaciones y al pecado. ¿Puede vencer usted al pecado? ¿Puede vencer usted al diablo sin el Espíritu Santo, hermano, de Dios? No, sin el Espíritu Santo estamos fritos, Necesitamos la presencia de Él en nuestras vidas. Debemos concentrarnos en nuestros objetivos. No debemos permitir que Satanás nos distraiga y nos haga desviarnos de nuestras metas. ¿Cómo puede hacer Satanás que te desvíes de tus objetivos y de tus metas? ¿Quién me quiere contestar? Con lo que el mundo ofrece. Con lo que el mundo te ofrece. Pero ¿saben cuál es el arma, hermanos? No, el arma, hermanos, que más utilizas el diablo. ¿Sabe cómo se llama? No. ¿Sí ha visto usted, hermano, ese cajoncito que está así, con un cristal y adentro tiene un extintor? ¿Y cómo dice, rompas en caso de qué? ¿De emergencia? Pues el diablo tiene uno así, hermanos. Y adentro, hermanos, del cajoncito no hay un extintor. ¿Saben qué hay adentro del cajoncito, hermanos? ¿Saben qué tiene el diablo ahí? ¿Saben qué es lo que usa? Algo que se llama desánimo. El diablo es muy sutil, hermano. El diablo es muy sutil. El diablo llega a su vida y lo impregna y lo unge con desánimo, y allí comienza, hermanos, a caer ¿quién? El creyente. Por eso, hermanos, no pierda su objetivo, no pierda su propósito, no pierda su meta. La meta que Dios tiene en su vida es que usted sea ¿qué? Santo, apartado, separado del mundo para servirle ¿a quién? A Él. Podemos concentrarnos en nuestro, allá, en el versículo 15, hermanos, de 1 de Pedro 1, dice, comienza con un si no. Y esto es bien importante aquí, porque el apóstol Pedro usa este término para indicar que tenemos que ser de una manera completamente diferente. Esto es, santos, ya no podemos ser igual a como lo éramos antes. De la manera en que éramos antes de conocer a Cristo, ya no. Dice, no olvide, hermano, usted fue apartado, separado para Dios. Debe vivir de forma tal que esté dedicado completamente ¿a quién? A Dios. ¿A qué tiene que dedicar usted su vida? A Dios. La santidad ha sido el propósito de Dios para los suyos siempre. La venida de Cristo no disminuye ni cambia las expectativas de Dios con respecto a su pueblo. Durante los tiempos del Antiguo Testamento el pueblo tenía que ser santo. Durante los tiempos del Nuevo Testamento también tiene que ser santo. En la actualidad nosotros también tenemos que ser santos. Concéntrate en tu objetivo, no te dejes distraer, no quites la vista de la meta y esfuérzate ¿para qué? Para alcanzarla. Mire hermano, ¿recuerda usted, hermano, cuando el Señor Jesucristo se pasa hasta la cuarta vigilia orando? Hasta la cuarta vigilia de la noche está orando. Y hermanos, el Señor Jesucristo deja a los discípulos en la barca. ¿Sí recuerda ese pasaje? Y hermano, el Señor Jesucristo baja del monte y quiere subirse a la barca. ¿Y qué pasó con la barca? Ya estaba en medio del mar de Galilea, hermano. Ya se había metido mar adentro. Y entonces, mi hermano, ¿qué ocurre? El Señor ve que la barca está hasta allá
Y el Señor, hermanos, comienza a caminar sobre el agua para subir ¿a qué? A la barca. Y hermanos, de repente, Pedro se da cuenta que viene el Señor caminando y dice, ¡ay, un fantasma! ¿Sí se acuerdan? Que hermano, se espantó, se asustó Pedro. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, calma, Pedro, que no soy un fantasma, soy yo. Ya se tranquiliza. Y entonces lo ve caminando sobre el agua y le dice, maestro, si eres tú, dame oportunidad de ir a tu encuentro. Y el Señor Jesús pues ve la fe que este hombre tiene y le dice, pues ándale, Pedro, vete. Y el brother sale de la barca y le camina hacia donde está ¿quién? Jesús, hacia donde está Jesús. Pero ¿qué pasa? Yo no sé si usted hizo la lectura, pero de repente ese brother se comienza a hundir. En el mar de Galilea se comienza a hundir, hermanos, y le pide al Señor Jesús que lo ayúdame, por favor. Y hermano, sabía nadar, pero estaba desesperado y le dice, ayúdame, por favor. Lo agarra el Señor Jesús, hermanos, y lo saca del agua y lo coloca en la barca. Pregunta, ¿por qué se comenzó a hundir Pedro? Si la fe que ese hombre tenía ya lo había hecho caminar hacia donde se encontraba Jesús, ¿por qué se comenzó a hundir? Su vista la desvió del objetivo que era. Ay, hermana, tiene buen maestro. Pero porque tal vez Le vamos a poner una estrellita. entró la razón también, hermano. Ajá. Es difícil que Allí. cuando él se dio cuenta de que estaba caminando y vio que no era posible, entra la razón del ser humano. Necesitamos, No puede ser. sí, exactamente. Necesitamos 2 estrellitas acá, la hermana de la escuela militar. 2 estrellitas. Miren, están en lo cierto, hermanos. Pedro dejó de ver aquí a Jesús. Pedro comenzó a ver que estaba sobre el agua. Y Pedro comenzó, como dice mi hermano, a razonar. Comenzó a pensar que lo que él estaba haciendo no podía ser que no puede ser cierto que yo esté caminando sobre el agua. Esto no puede ser una realidad. No puede ser que Jesús y yo estemos parados sobre el agua. No es algo lógico. Y cuando entra en función su razonamiento y cuando deja de ver a Jesús, cuando pierde su objetivo de vista, que es Jesús, ¿qué ocurre? Se comienza, hermano, en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios, que pierde de vista a Jesús, que razona que lo que Dios le está pidiendo no puede ser real, no puede ser cierto, está perdiendo, hermanos, de vista su objetivo. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Lo mismo que pasó con Pedro. ¿Qué comienza a ocurrir? Se comienza a hundir. Porque hay varios hijos de Dios, hermano. Mire, yo conozco hijos de Dios que un día estuvieron aquí predicando, hermanos. Aquí estuvieron predicando. Que un día estuvieron ahí sentados, hermanos, donde usted está sentado. Que un día estuvieron dando clases como las está dando mi esposa. ¿Y sabe dónde están ahora? Están hundidos en el mar de Galilea. ¿Sabe por qué están hundidos en el mar de Galilea? ¿Sabe por qué dejaron de servir a Dios? Porque perdieron de vista su objetivo. Porque quitaron sus ojos ¿de quién? De la persona de Jesús. Porque se pusieron a analizar, porque se pusieron a pensar, porque descifraron según sus pensamientos y su inteligencia que lo que estaban haciendo no los llevaba a ningún lugar, que lo que estaban haciendo no era posible, que lo que estaban haciendo no tenía ningún propósito, no tenía ningún sentido, no tenía ningún significado, no tenía ninguna razón de ser. ¿Y sabe qué ocurrió? Ahora están dentro del mar de Galilea. Ya no se condenan. Y comenzó por algo bien sencillo, por un pensamiento que estaba dentro de su mente. Ese pensamiento la cautivó, ese pensamiento lo cautivó, y ese pensamiento terminó que llevándolo al fondo del mar de Galilea. No se descuide, mi hermano, no baje la guardia, sea una persona disciplinada, créasela. Usted ha sido llamado para hacer grandes cosas en el reino de Dios. Vivir en santidad debe de ser nuestra meta, no solamente porque Dios lo ordena, aunque tendría que ser suficiente saber que Dios me está ordenando vivir en santidad, sino también porque esto es propio de nuestra verdadera identidad. Recuerda, en Cristo ya no somos más ciudadanos de un mundo pecaminoso, sino somos pueblo de Dios, somos extranjeros,
Somos peregrinos en este mundo, en nuestro camino a nuestro verdadero hogar, que es que es el cielo. A ver, mi hermano, pregunta, ¿cuál es el verdadero hogar al que usted pertenece? ¿Cuál? Exacto, hermano. A ver, hermano, pero ¿cuál es el...? Yo quiero hacer la pregunta, pero que lo contesten como si de veras lo creyeran. A ver, ¿cuál es el verdadero hogar de un creyente? Como que no se la creen. ¿Cuál es nuestro verdadero lugar? En el cielo. Otra vez, ¿cuál es nuestro verdadero lugar? En el cielo. Nuevamente, porque no se oye parejo. ¿Cuál es nuestro verdadero lugar? En el cielo. Créaselo, mi hermano. ¿Usted no pertenece a dónde? A este mundo. No pertenecemos al mundo, pertenecemos a dónde? Al cielo. Conclusión, tenga paz en su corazón. Ya llegamos a la conclusión. La rendición a Cristo es como el acto del matrimonio. Es absoluto, una vez y para siempre. Pero también es algo que se desdobla. Pronunciamos un sí final y completo, pero de este gran sí surgen otros pequeños sí. Sí lo haré toda la vida. Sí, miren, hermanos, cuando tú le pides, usted, ¿quién de aquí ya se casó? Bueno, sí, hay varios que están aquí, mi hermano, ya no quieren, ¿cómo dicen? Queso sin salir de la ratonera. No es cierto. Pero sí recuerdan que les pregunta, ¿no? El pastor te pregunta que si sí te quieres casar con ¿qué? Con esta mujer. Y luego le pregunta a ella, ¿no? Y ambos contestamos que sí. Pero en el transcurso del matrimonio, hermano, sigue habiendo muchos sí, ¿vale? Le seguimos dando muchas respuestas en sí a nuestra pareja, las mujeres a nosotros. O sea, se va desdoblando, hermanos, ¿sí? Ese sí es constante. En algunas ocasiones sí tenemos que decir no, pero lo más, hermanos, probable es que digamos que sí, ¿vale? Del mismo modo, la conversación es un sí decisivo a Cristo, pero es un sí que se desdobla en muchos otros. Se hace una vez y para siempre, y no obstante, en cierto sentido, nunca está acabado de hacer. Hermanos, yo mismo, fíjese bien, abra su Biblia, Filipenses 3:14. Todos ayúdenme a abrir sus Biblias en Filipenses 3:14. Le dimos un sí a Jesucristo cuando lo recibimos dentro de nuestros corazones, pero como es un proceso, como es una disciplina, este sí va a intervenir con otros varios, hermanos, sí. Ayúdeme a abrir su Biblia, Filipenses 3:14. ¿Ya lo encontró? Amén. Vamos a leerlo juntos a la de 3. Los voy a dejar que lo lean juntos, a ver cómo les sale. 1, 2, 3. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ok. ¿Cómo dice Pablo? Prosigo a la meta. Dice, para lo cual yo fui, ¿qué? Llamado. ¿Quién fue el que me llamó? ¿Quién? Cristo Jesús. ¿Y cuál es mi meta? ¿Cuál es mi meta? El premio. Sí, pero ¿cuál es? Hace rato lo dijimos. ¿A dónde pertenecemos? ¿Cuál es la meta del creyente? ¿Estar en dónde? Estar en la presencia de Dios. Mire, hermano, mire, grábeselo. Si no se le queda nada de lo que dijimos, grabes esto en su corazón. La meta que yo tengo como creyente es estar en dónde? En la presencia de Dios. Y grábese también esto en su corazón. Nadie verá a Dios sin santidad. Yo necesito ser santo para poder estar en la presencia de ¿quién? De Dios. Ahí termina con eso Filipenses 3:14. Termino, hermanos, fíjense bien, tenga paz en su corazón. Fuimos llamados a vivir ¿en qué? En santidad. Créasela, mi hermano. Usted ha sido llamado a ser ¿qué? Santo. Y quite esa cara, hermano, de regaño, quite esa cara de molesto, quite esa cara, hermano. Mire, es Dios el que nos habla. A veces Dios nos consuela, a veces Dios nos edifica, pero a veces Dios nos llama la atención. Y esto, hermanos, es palabra de Dios. Dios me lo bendiga, hermanos, Dios me lo bendiga y me lo cuide, y que le dé una semana llena de bendiciones. Gracias, mis hermanos, gracias.